Hola amigos y amigas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo diseñé mi salón barra comedor barra dormitorio, así que sin más, empezamos. Voy a enseñar cómo lo acoplé. ¡Qué bien! Cuando las piezas se encajan, ¡qué satisfacción! Ahí. Así que... guay. Estoy pintando los listones, por ahora lo he impregnado. Los voy a pintar de gris. Ponerlos debajo de la cama para que sujete mejor, porque por ahora con los listones no va a ser suficiente. Y en verdad me hace mucha ilusión dormir aquí con mis ventanas y todo. Y tener mucho espacio aquí. Quizás pueda almacenar un poquito más de material para ir avanzando más rápido. Queridos míos, he sobrevivido la primera noche esta super cama, pero tengo unas conclusiones y no son muy buenas. Dos, primero que la madera se hunde. A ver, no es que se vaya a romper, o puede que sí, si gano unos kilitos, pero yo creo que se va a deformar. Entonces, para eso, solución, ¡tada! Perfiles de acero, que lo voy a cortar ahora y lo voy a poner. Segundo problema es que me parece demasiado alto y creo que cuando voy a poner techo voy a estar un poco incómoda. Entonces lo voy a intentar bajar como sea. De dos maneras. Primero, el colchón que voy a comprar no va a ser así de gordo como esta cama. Esta tiene 20 centímetros, voy a comprar máximo 15 y intentaré bajar este trocito hasta aquí. Bueno, 3 centímetros, pero algo es algo. Lo voy a bajar un poquito el inversor y voy a hacer como agujeritos para clavar estos listones que encajen aquí. Y ya gano como casi 10 centímetros en total. Yo creo que será suficiente. Así que nada, a trabajar. Está cortado todo. Y aquí estoy haciendo estos huecos. Esto se va a bajar. Compré una cosa de estas que me vienen muy guay. Estos dos cortes puedo hacer con máquina, pero esto ya muy difícil. Entonces compré esto y pues guay. Se mete así. Tac. Y con mucha paciencia se va haciendo el cuadradito. Bueno, esto es madera. Esto es hierro. Aquí va hierro también. Y madera. Y eso tiene que aguantar. Upgrade de gafas. Ya soy una profesional, chavales. Tengo que cortar el último perfil de acero para la cama, que aún se está inundando un poquito por esta parte. Y nada, lo voy a poner aquí entre los dos palos estos. Y ya está. Así que nada, voy a cortar. Buenas. Chicos, lo tengo bastante avanzado, estoy contenta del progreso. Está bien vivir en una furgoneta que temporizáis, porque veis cualquier cosa que no os encaja, podéis experimentar con el circuito que habéis hecho, si la batería es suficiente, si hay que ampliarlo. Yo creo que la batería que tengo es poco. Pensaba que las baterías de litio decían, sí, puedes cargarlas 100%. No. Porque con que baje un poco la tensión no podéis usarlo, más o menos da para 50%. Y me preocupa bastante porque quería poner inducción y air fryer y no sé qué, y secador de pelo y vamos, y todo. O sea, yo quería tener una casa aquí y veo que un día que no haya sol por la noche ya
la noche sobrevivo, pues yes. Pero si al día siguiente no hay sol, eso ya está, fuera. O sea, ahora mismo ya está fuera la batería. Nada, ahora voy a poner la goma que tenía pensado poner en la parte del garaje, cubrirlo todo y no, todo lo que queda por cubrir. Voy a poner la goma hasta aquí, el caucho, hasta aquí va a ser el garaje, todo esto va a ser una tarima para subir a la cama. Entonces no se va a ver y entonces yo creo que es mejor para mantener el caucho este. Bien, pues nada, tengo que cortar la forma, tengo el rollo de caucho aquí y lo siguiente será ya ir construyendo la estructura de la cama. O sea, tengo mi camita single y ahora voy a hacer una cama queen size. Una queen, necesito una cama queen. Bueno, al lío. Buenos días de mi sitio favorito del mundo, Leroy Merlin. Estamos ahora diseñando la mesa del, de mi comedor / dormitorio / estructura para la cama. Y lo que tengo que hacer ahora es ver qué tablones de madera tienen. Lo pintaré en plano oscurito, algo chulo. Y ya está. Astros se alinean y justo tengo una medida que quiero 80 por 50. Maravilloso. Adentro. La barra, el soporte tiene 3, el tablero tiene 1 y la mesa con soporte tiene que también sumar esto, o sea 4 centímetros. Entonces mesa son 2, un listón estos de acero 2, entonces encaja la altura, perfecto. Siguiente punto es uno de los asientos. Entonces ya he cortado la forma. Tenía que poner unos marcos, de un lado y del otro porque hay una diferencia de nivel en mi estructura, porque como esto tiene que estar más bajo para que se apoye la mesa y tal, pues entonces tenía que elevarlo un poco para que se apoye en esto y que tenga la misma altura que la cama. Entonces así se supone que ya está. Vaya día. He hecho muchas cosas. Bueno, he hecho muchas cosas, pero al final el resultado no son tantas. A ver, por fin he construido una parte, un asiento. Ahora hay que fijar esto del suelo y tal, pero bueno, esto lo quiero hacer lo último cuando ponga las tablas y tal. Bueno, la cosa es que esto ya se supone que es resistente. Es que era una locura. Es que cuesta tantísimo hacer tornillos en metal para que se ajuste todo y tal, porque después la idea es que en estos bordecillos se sujete una tabla de mesa, la mesa que voy a tener aquí, que se baja, pam, y que se ajuste perfectamente. Pero bueno, al menos ya tengo una mesa de mesita nocturna para mi portátil y tal, porque eso era un poco incómodo. Un puntito más para la mejora de mi calidad de vida. Es que he pasado por una paliza hoy. Pensaba que ya eran las 7 de la noche o algo así, pues que son las 4 nada más. Madre mía, pero bueno, ya he limpiado todo, tal, y he convertido esto en mi palacio otra vez. Y mañana otra vez en taller, y después otra vez en palacio, y después taller, y después palacio, y así es mi vida, y así es mi vida. Winter is coming. Mis queridos amigos, quería enseñaros lo que conseguí por ahora, mi estructura de la cama. Ya no vivo en el suelo. Bueno, no ha sido fácil, como todo. O sea, aquí nada es fácil. Bueno, bien, entonces aquí tengo debajo mi estación espacial con todos los aparatos. Aquí he puesto una preciosidad. Un enchufe más bonito que he encontrado en todo el planeta Tierra. Enchufe bañado en oro de 24 quilates con 2 tomas de USB. Parezco comercial, igual me debería dedicar a eso.
Bueno, y la idea es que aquí va a estar fijada una mesa, así el palo, ya está pedido. Ya veremos la calidad, porque en verdad la mesa esta quiero que sea bien estable y no se columpie y aguante bastante peso. Aquí voy a tener pues 2 asientos y si alguien viene a dormir, pues baja la mesa, se pone aquí, se apoya, que aquí he dejado pues estas ranuritas, pam, para que se apoye la mesa, que esté todo bien al mismo nivel y ya pueden dormir 2 personas. Pero que no se acostumbren porque esto es un palacio para una sola princesa. Bien, entonces, plan para hoy, conectar esos maravillosos cables que ya he montado aquí, hacerlo funcionar mi enchufe. Bueno, ya os cuento cómo voy. Siempre repito que lo más importante es la organización, pero nunca lo sigo. ¡Tada! Cables y bueno, fijadores estos, imposible ahora. Y no os enseño mis cajas con herramientas. Cajas porque hay como 6 y crecen exponencialmente. Bienvenidos en las mazmorras de mi planeta. Instalación del enchufe. Un minuto después de haber montado el enchufe he cambiado de opinión. Así que lo que voy a hacer es aprovechar que el cable está aquí y lo voy a pasar ya el resto hasta la cocina. Entonces aquí voy a hacer el split, la división de cables y así aprovecho, no tengo que pasar otro cable nuevo. Así que lo que estoy haciendo es pegar los cables. Ay, bueno, pues me falta nada, juntar estos dos. Bueno, acabar de pelar este. Juntarlo y ya está. Y con esto. Junto. Hago el split. ¡Tadán! Hermoso. Momento de la verdad. Bueno, así está. Entonces, salen cablecitos para los dos, enchufe y los cables para la cocina. Bueno, están por ahora así, separaditos y tal. Dentro lo separé también. Los voy a apartar por ahora. Y la hora de la verdad, bueno, aquí seguridad. Vamos a ver si funciona. ¿No funciona? Okay. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué no lo he enchufado? Aquí. Ya. Ups. Ya. Hora de la verdad. Número 2. Ya tengo un enchufe súper guapo que funciona. Bueno, os voy a enseñar aquí lo bonito que lo he hecho. Bueno, aquí entra uno, salen dos. Uno, este es que acabo de instalar. El otro sale para mi microondas futuro, por este lado. Y aquí detrás, aguas. Y también los cables aquí para la cocina, que van a estar aquí. Pues me ha llevado bastante más tiempo de lo que pensaba, pero claro, no pensaba que me iba aquí a liar a dividir todo ya el 230, pero ya lo tengo preparadito todo. ¿Y qué más? Nada, voy a simplemente desatornillar otro enchufe profesional que me puse aquí al lado de la cama. Por ahora lo voy a con el celo y ya está, voy a usar este nada más para cargar el móvil y estas cosas.
Y acaba de llegar el soporte para la mesa. Entonces, esta mesa se va a instalar aquí. Y pues la idea es que yo pueda moverlo para trabajar desde la camita, que es lo que más me gusta en este mundo, está en la camita. Y bueno, si hay que trabajar, pues se hace. Pero es mucho más ameno. Lo que más me preocupa es que no sea suficientemente resistente, pero igual lo es. Ya os contaré. Un primer ajuste hecho para cortar tornillos que tornillos de, no sé, de 10 centímetros han dado. A mí no me va a caber esto, entonces tiene que ser... Esto lo voy a montar aquí, al final. La base ya está montada a la mesa, bueno, la parte. Aún voy a barnizar la mesa y todo, pero es que como no me decido con el color y me cuesta tomar decisiones importantes en mi vida. Entonces aún lo tendré que quitar, pero bueno, por ahora, como siempre, lo voy a testear todo. Voy a ver si me gusta el sitio, más o menos calculado cómo va a girar la mesa, si me parece bien, si voy a trabajar ahí de tumbadita, bla, 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 bla. Voy a probar. Aún tenía que ir a lijar los tornillos porque, claro, no lo corté tan perfectamente y no se podía atornillar. Bueno, os enseño cómo está esto detrás. Vale, perfecto. Pero bueno, como he dicho que no es versión final, aún lo tendré que quitar. Al principio lo he montado demasiado bajo, lo he subido un poco porque, claro, no habría posibilidad de levantarla y bajarla demasiado, entonces he dejado un poco de margen. En verdad podría subirlo un poco más, pero ¿para qué quiero yo levantarlo tanto? Y nada, ahora el momento final. ¿Quién tiene una mesa? Si esto parece una casa, un salón, por favor, comedor. Ay, cómo se mueve. Y lo pongo aquí y lo pongo allá y lo aparto porque quiero salir y ya no quiero salir. Y la pongo otra vez y vienen 2 personas y se sientan ahí, o que vienen 4 y montamos una fiesta. Está perfecto, me encanta. Estable, bueno, supongo que estable. Me gusta mucho. A ver, portátil. ¿Cómo voy a montar estos vídeos tan geniales? Me llega aquí. Claro, en verdad lo pensaba para estar por otro lado. Entonces tendré que moverme todo porque está un poco lejos. Pero bueno, un poco me molesta. ¿Lo puedo subir, por supuesto? Pero bueno, aún no lo he ajustado a mis necesidades personales. Y ya está, aquí, portátil de la campera aquí. Y voy a montar otro vídeo súper genial. Está. Y todos mis trastos ya no están por ahí, estarán en la mesa. En este periodo tan mágico, os quiero desear a todos felices fiestas y que cumpláis todos vuestros propósitos del año nuevo, que seguramente será camperizar una furgoneta, porque si estáis aquí, seguro que es uno de vuestros mayores sueños. Y si queréis saber si logro cumplir el mío, seguid mi canal y activad la campanita para no perderos ningún episodio. Una vez más, felices fiestas y próspero año nuevo. Nos vemos en el 2025.